César Brito dice: buenas tardes, Mauricio, el resto del chat. Ya son 9 compañeros y compañeras periodistas asesinados en México en lo que llevamos de 2022. Por si quieres hacer algún comentario, gracias. La semana pasada hice un especial, porque no fue ni siquiera lo transmití en streaming súbito, sino lo grabé y luego lo saqué con ilustraciones diversas de la resolución del Europarlamento respecto de la persecución que están sufriendo los periodistas en México por parte de las autoridades, persecución que no es asesinarlos, pero es la deslegitimación constante de su trabajo, lo cual los pone en la mira. Bueno, el presidente te dice: ese señor no me gusta, el que quiere quedar bien con el presidente sabe lo que debe hacer contigo. Esto no es difícil de entender, por favor, somos adultos. No es inocente el presidente nombrando y acusando a alguien. Y de las acusaciones de López Obrador vamos a hablar ahora también, aprovechando el viaje. Pero los asesinatos son obviamente producto sobre todo del clima de absoluta impunidad que hay en México. Es decir, las distintas formas de la delincuencia, del narcotráfico, pero para abajo, no necesitan ser forzosamente del narcotráfico. Todas las formas de la delincuencia enfrentan un hecho incuestionable. En México, todo delito tiene un 98% de posibilidades de quedar impune. Asesinato, robo, violación, hurto, corrupción, lo que sea. El 98% de los delitos quedan impunes. La justicia mexicana tiene una larguísima tradición de fabricar culpables, es decir, necesitas, y probablemente se ha dado en los casos de los periodistas recientemente, es decir, si tienes que resolver un caso rápidamente, pues ese caso no se resuelve con trabajo policial y con el CSI, ni cosa por el estilo. El caso se resuelve tomando a uno y diciéndole: tú eres culpable y vas a confesar. Y yo te puedo asegurar que confiesas. Confiesas el asesinato de Kennedy, el asesinato de Cristo, el asesinato de quien quieras. Tú confiesas todo. Tú empezaste la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 30 años y la invasión de los amalequitas por parte de los hebreos en la Biblia. Confiesas todo, te lo aseguro. De hecho, alguna vez yo, hablando con un abogado que era compañero de revista de revistas, le dije: oye, pues yo nunca he tenido un abogado, pues nunca lo he necesitado, pero por si las dudas quieres ser mi abogado y si te necesito un día te llamo. Se vale. Dice: primera cosa, te voy a dar mi primer consejo como abogado, me decía César. Si te detienen y te acusan de algo, confiesa. Le dije: oye, gracias, licenciado, muchísimas gracias, me hace estarse resolviendo la cosa. Si me vas a confesar de todos modos, ahórratelo, confiesa, ya luego discutimos, ya luego te defiendo. Pero lo primero es que no te dejen tullido, te maten o te hagan sufrir horrorosamente. Confiesa. Esa era la lógica en los años 80. La lógica con la que vivíamos. La policía era peor que la delincuencia. Entonces, hoy que tienes una impunidad absoluta y las fuerzas de seguridad son totalmente inoperantes, la delincuencia se siente con toda tranquilidad para actuar en casos donde probablemente en otra situación social se enojarían contra un periodista, pero no lo irían a matar o no pagarían por asesinarlo. Pero como sale tan barata la vida, como sale tan barato el delinquir en México, pues lo que tenemos es eso. Y lo que no quiere entender López Obrador y la gente que lo defiende ahora que rechazó la resolución del Europarlamento pidiéndole cosas tan horrorosas como la protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, lo que no quieren entender es que aunque evidentemente tienen que importarnos todos los asesinatos y a él no le importa ninguno, porque ha dejado que sigan produciéndose con la política de abrazos y no balazos, con la política de que si un día acaba con la pobreza en México, ya para entonces se acabará la delincuencia, y si no, pues no. Esa es la lógica que tienen y es la lógica que me dijo directamente uno de sus más cercanos asesores, que es Pedro Miguel. Cuando sabes que tienes impunidad es mucho más fácil actuar de manera violenta y brutal. Y lo que no quiere entender, decía yo, perdón, perdí un poco el hilo, lo que no quiere entender López Obrador
y su gente y sus seguidores, sus adeptos, sus ciegos psicofantes, es que hay profesiones o actividades que comportan mayor riesgo que otras. Todos tenemos el riesgo de sufrir quemaduras en un incendio, pero a los bomberos les damos equipo para protegerse especialmente, porque ellos van a correr más peligro. Se van a meter a los lugares donde hay un incendio, efectivamente. Entonces tienen protección distinta de aquella que usamos los que andamos por la calle. Todo el mundo tiene riesgo de sufrir una caída, pero a los obreros que trabajan en las alturas, ya sea albañiles, ya sea gente que trabaja en la alta tensión, etcétera, les damos un equipo de protección especial, les damos una protección especial porque su riesgo es mayor que el de los que andamos por la calle, de los más tranquilos del mundo. Y en México, el ser periodista o defensor de los derechos humanos implica un riesgo de muerte muchísimo mayor que el del ciudadano común y corriente. La lógica de Pedro Miguel de que pues, si mataron 5 periodistas, pero que se han matado a 50,000 mexicanos, ¿qué me importa? Es un poco no ver que hay efectivamente un riesgo mayor por el tipo de actividad que desarrolla un periodista. Entonces, la muerte de más compañeros es aterradora porque va a caer en saco roto, porque no va a haber ninguna reacción, porque no va a haber ninguna respuesta. Ya nada más falta que digan que se están dejando matar para favorecer al Parlamento Europeo o algo por el estilo. Es verdaderamente aterrador y vamos a hablar de lo que ha hecho López Obrador, por cierto, pero en unos minutos más.